Mire la siguiente escena. Dos personas van en un carro. Usted va al lado y su amigo va conduciendo. Van apresurados, hay ansiedad, hay miedo, hay un profundo sentimiento de urgencia y sobre todo este ambiente, sobre todo la pesadez. Usted vuelve a ver para atrás y un segundo amigo suyo en el asiento de atrás va herido, va casi muriendo. En Juan 11, cuando los amigos de Jesús, Lázaro, Marta y María, sobre todo Marta y María, se encuentran en una situación donde necesitan de la intervención de Jesús, ellas mandan a llamar a Jesús donde Jesús está a un día de camino, donde ellas necesitan que Jesús esté, porque tienen un problema con Lázaro, porque Lázaro está muerto. Quédese eso por ahí. Quiero contarle, hay un dato que dice que el 82% de los proyectos de emprendedurismo, tras 4 años de haber emprendido, fracasan. 82% tras 4 años no logran consolidarse. Esto nos habla de que tenemos una tendencia a empezar proyectos, a abrir proyectos, a empezar, valga la redundancia, a empezar emprendimientos en su vida, en mi vida, dar inicio a ciclos que están destinados posiblemente, en el 82% de los casos, de 100, al fracaso. Y esto nos genera una situación en la vida donde tenemos una ansiedad, tenemos una presión y tenemos una situación donde muchas veces en nuestra vida, al volver a ver hacia atrás, tenemos no 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 proyectos de vida que en los últimos 10 años han fracasado o están muriendo, y con ellos muriendo una parte de mi alma que me indica: tú no puedes hacerlo. Cuando María y Marta mandan a llamar a Jesús, Jesús allá donde recibe el mensajero, si me puedo situar donde está Jesús recibe el mensajero y le dice a sus discípulos: el plan es que esperemos 2 días, después de 2 días vayamos allá y ahí sí hagamos nuestra obra. Yo me he preguntado, y quizás usted se ha preguntado si ha leído esto de la Biblia, ¿por qué Jesús, si eran sus amigos, si era el lugar donde le agradaba estar, por qué, pudiendo haber hecho algo, esperó hasta llegar 4 días? El número 4 en la Biblia tiene un significado muy poderoso. El número 4 tiene que ver con el 4º día de la creación, el 4º día donde Él crea las lumbreras en los cielos. Escuche esto: para separar las estaciones. El número 4 tiene que ver con creación. El 4º mandamiento en la Biblia tiene que ver con la honra al Padre. ¿Qué quiere decir esto? Y quiero ir guiándolo al punto que quiero llegar. Cuando Jesús recibe la noticia de que usted, de que yo, de que su amigo, de que su mamá, de que la persona que usted tiene a la par tiene un proyecto, tiene un estado de vida, tiene su alma quebrantada, tiene urgencia porque Jesús vaya y intervenga en sus proyectos, y Jesús no llega ese día, es por una sola razón: porque Dios quiere enseñarle que en medio de las circunstancias, que usted no le ve una respuesta, que usted no le ve una salida, que usted no le ve cómo esos proyectos pueden seguir, que usted no se ve por encima de ese 82%, hay alguien que siempre va a estar pensando que aunque hayan pasado 4 días, Él va a venir a resucitar esos proyectos. Él va a venir a hacer ese proyecto que tienes atrás, ese ciclo que empezaste, eso que creíste que estaba atrás, que no iba a surgir, surgirá. Porque hay alguien que sigue creyendo que aunque las circunstancias sean adversas, Él puede venir y venir a su Lázaro, a su proyecto, y mover la piedra. ¿Qué hizo Jesús cuando vino donde Lázaro? Él vino y se puso delante de la cueva. Una piedra por delante. ¿Qué esperanza hay ahí? A veces nosotros, quiero decirle algo, a veces nosotros tratamos de condicionar a Dios y nosotros decimos: voy a orar, no declarando que el proyecto se cumple, no declarando que se sana. Voy a orar declarando que a poquito se va a ir sanando.
Voy a poner la mano ahí creyendo que con el paso de los días va a ir mejorando. Voy a poner la mano ahí declarando que con el paso de los minutos va a ir mejorando, que con el paso de las semanas las cosas van a ir mejorando. Dígame una cosa, ¿por qué tenemos que condicionar el poder de Dios? ¿Será que tenemos que que estamos acomodando a Dios a nuestra fe? Y no nos estamos acomodando Dios a nosotros. Le impidió a Jesús delante de esa piedra mover esa piedra para que Lázaro viviera. Le impidió a Jesús pensar que Lázaro había muerto 4 días antes, hacerlo resucitar y caminar de en medio de la oscuridad a la luz. Le impide algo a Jesús hacer resucitar sus proyectos, su vida, restaurar su alma. Dígame. Porque el que movió la piedra en aquel entonces sigue moviendo piedras. Aquellos 4, quiero terminar con esto, aquellos 4 hombres que tenían su amigo en una camilla, un paralítico, les dicen, Jesús está en aquella casa. Los 4 amigos se van a la casa, cuando llegan se toman la sorpresa de que la casa está abarrotada. Las ventanas están llenas de gente, la puerta está llena de gente, el alrededor está llena de gente. Las personas abarrotan. Jesús está adentro, ellos están afuera y su amigo está muriendo con su alma quebrantada, muriendo con su cuerpo enfermo, muriendo con una parálisis espiritual, almática, física, muriendo en sus manos lo que algún día tenía que estar vivo, muriendo ahí. La casa abarrotada, no hay entradas. 4 hombres, acuérdense del 4, poder de creación. ¿Qué hago? Es entonces cuando Jesús pone la revelación, el mismo Dios que está allá adentro, el mismo Dios en el cual hemos dicho, ¿dónde estás? El mismo Dios que decimos, ¿dónde estás? Es cuando pone la revelación, yo no necesito que hagas las formas como las has venido haciendo, yo no necesito de las circunstancias, yo no necesito de la normalización del mundo para hacer que tus proyectos crezcan, porque cuando no hay puerta, cuando no hay ventana, cuando no hay forma de entrar, cuando las normas del mundo me dicen ya están cerrados, cuando los porcentajes me dicen fracasarán y cuando todo apunta de que yo no puedo, Dios dice, pues yo elijo una entrada para ti, yo abro puerta. Si la puerta no es al frente, entonces entrarás por arriba, entrarás por el techo, porque yo estoy aquí con el 4 día, yo estoy aquí con el simbolismo del 4, yo estoy aquí para decirte que hay nuevas estaciones, que hay nuevas maneras de hacer las cosas, que hay nuevas formas y que el que movió la piedra en aquel momento para Lázaro estará moviendo la piedra hoy en día para ti. Ese mismo es el que hoy te dice, cualquier cosa que tengas ahí, cualquier ciclo, cualquier idea de fracaso, cualquier idea de que estás muriendo o de que algo en ti está muriendo, no importa cuánto tiempo ha pasado, no condicione usted la fe y el poder de Dios. Más bien, acomódese usted a la fe del que sigue hoy moviendo piedras.
Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Venimos con un tema muy interesante desde hace unos días, y es el tema que hemos puesto por título: los idiomas de Dios. No sé si usted se ha sentado con alguien en el bar, en una cafetería, en un restaurante, en una conversación de familia o de amigos, cuando alguien dice: es que ya Dios no habla como antes. O a veces la gente dice: es que yo no escucho a Dios. Y bueno, hemos explicado rápidamente que yo no escucho a Dios corresponde a que muchas veces nosotros andamos en frecuencias emocionales más bajas. De que muchas veces Dios, dice la Biblia, sigue hablando muchas veces y de muchas maneras, pero Dios tiene una frecuencia para hablar. Dios tiene un dial en donde Él puede comunicarse con la gente. Pero cuando nosotros andamos mal de frecuencia, la Biblia dice en el libro de Éxodo que el pueblo de Israel no pudo escuchar a Dios porque tenía congoja, porque estaba estresado, porque estaba ansioso. Y nos dimos cuenta que cuando uno anda estresado, cuando uno anda ansioso, cuando uno anda afanado, la palabra afanado en la Biblia significa alguien que está excesivamente preocupado por hacer dinero o por resolver lo material. Hago un paréntesis: tener dinero y resolver lo material es muy importante, pero cuando me sobrepreocupo, la Biblia llama a esa sobrepreocupación afán. Entonces, cuando estamos afanados, cuando estamos acongojados, cuando estamos tristes, cuando estamos ansiosos, cuando estamos estresados, cuando estamos furiosos, cuando estamos resentidos, cuando andamos con algún tipo de amargura, cuando dejamos que la envidia entre a nuestro corazón, ¿sabe qué? Ese tipo de parásitos, así les llamo yo, ese tipo de parásitos metafísicos hacen que usted y yo perdamos nuestra frecuencia espiritual. Y claro, cuando perdemos la frecuencia, porque andamos, como ya le dije, cargados, afanados, tristes, deprimidos, ansiosos, envidiosos, odiando, rencorosos, estresados, ¿verdad? Preocupados por tantas cosas, es muy difícil que usted y yo podamos tener una frecuencia donde podamos escuchar la voz de Dios. No es que Dios dejó de hablar. Es que dolorosamente muchos de nosotros, por estar tan sumergidos en esta matrix, en este mundo donde las apariencias y donde lo material es como nuestra carta de presentación, ¿verdad? Andamos tan afanados por presentarle al mundo la casa donde vivimos, el auto o los autos que tenemos, la motocicleta nueva, el caballo nuevo, y bueno, y todo detrás de ese auto y esa motocicleta y de ese caballo y de esas 3 cabezas de ganado que queremos demostrarle al mundo. Hay un estilo de vida, hay que sostener el caballo, hay que sostener la casa, hay que sostener el auto o los autos, hay que sostener la moto, el cuadraciclo, la mula, hay que sostener ese estilo de vida. Y entonces un día nos metemos en esa matrix, nos metemos en ese mundo que nos comienza a absorber la vida, y un día nos damos cuenta que estamos viviendo para sostener cosas materiales por las cuales creemos que es nuestra carta de presentación. ¿Qué sucede con eso, Palomo? Nada malo, pues nada malo hasta en tanto no me esté robando mi salud emocional, mientras tanto no me esté robando mi salud mental, mientras no me esté robando mi salud física. A ver, todo lo material es bueno hasta que lo material no esté sobre la salud emocional, sobre la salud física, sobre la salud mental. No, nada malo pasa. Pero ¿qué pasa con eso? Que entonces un día estamos tan preocupados, tan afanados, ya le dije que es afanado, estamos tan preocupados, estamos tan afanados por sostener ese mundo de apariencias en el que queremos vivir, algunos con mala intención, otros con buena intención, otros sin ninguna intención, pero es la Matrix, es lo que nos enseñaron. Nos respetan por lo que ven que tenemos puesto, nos respetan por cómo nos ven llegar en un auto, me respetan porque ahora voy al tope y tengo mi caballo, que no lo puedo sostener, pero ahí lo tengo metido dentro de mi agenda de deudas. Y entonces un día, todo ese montón de proyectos materiales que tengo para sostener un estilo de vida me llevan a perder mi frecuencia espiritual. No sé si me estoy dando a entender. Y cuando me desfrecuencio, entonces resulta ser que un día me siento en un bar, me siento en una cafetería, me siento con un amigo cristiano o con un pandereta, como le llaman, y entonces uno le dice: mano, pero es que
yo no escucho a Dios. Yo no sé, es que siento que Dios no habla igual que antes. Y le dije en el programa pasado, si tuvo la ocasión de ver la palabra de la anterior lección, y si no puede buscarlo, se llama Los idiomas de Dios, primera parte, que Dios sigue hablando. La Biblia dice que Dios sigue hablando muchas veces y de muchas maneras. Le dije que, por ejemplo, la Biblia dice que Dios habla en la brisa de la tarde. Hay ciertas brisas a ciertas horas del día donde cuando uno anda con la frecuencia espiritual equilibrada, uno dice, opa, definitivamente esta brisa que estoy sintiendo es un mensaje de Dios. Muchas veces Dios habla en la salida del sol, en la mañana, con esos amaneceres impresionantes y bellísimos que hacen en nuestro país, Costa Rica. Muchas veces Dios nos está dando un mensaje a través de ese amanecer. Muchas veces Dios nos habla en un bellísimo atardecer o en una bellísima noche. Recuerdo en una ocasión que andaba yo orando. A mí me gusta cierto tiempo y en ciertas ocasiones me gusta ir de madrugada a orar. Me voy a buscar algún monte, alguna finca, algún lugar. Algunas veces algunos amigos, empresarios del cantón acá donde vivimos, me dicen, Palomo, puedes ir a mi finca a orar, no hay ningún problema, yo te presto la finca. Y muchas veces me he ido a fincas muy lindas, lugares muy lindos que hay en nuestro cantón. Y estaba un día en un lugar orando ahí, dándole gracias a Dios, pidiendo por la familia, pidiendo por los empresarios de la ciudad, pidiendo que Dios nos guarde de toda delincuencia, del mal. Y estaba en eso, ahí en un momento me quedé calladón. Y recuerdo que cuando yo estaba así calladón, empecé a escuchar un grillo. Había subido a orar como a las 3 de la mañana y ya eran iban a ser las 5 de la mañana cuando yo comienzo a escuchar un grillo que le estaba dando ahí al violín, ¿verdad? El cric, 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 cric. Y yo, mira, me quedé escuchándole nada más. Estaba ya como viendo las primeras luces del amanecer. Ya había dado gracias a Dios, ya había pedido, había puesto mis peticiones delante de Dios, mi familia, lo que ya le conté. Y estaba escuchando la brisa, estaba viendo el amanecer, sintiendo el frío, y escuché este grillo. Y cuando escuché este grillo que sonaba su violín, vino a mí un pensamiento, esos pensamientos que nosotros los evangélicos decimos, y Dios me habló. Cuando uno dice, y Dios me habló, es porque ya hoy entendemos que Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Y en ese momento que ese grillo estaba sonando, yo me di cuenta que Dios me estaba hablando por medio del grillo. Y entonces el grillo sonaba el violín, el cric, 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 y vino a mí una voz que me dijo, este grillo me está dando gracias por las hojitas que se va a comer el día de hoy. Sin ni siquiera saber este grillo, si ahorita a las 7 de la mañana se lo comió un pájaro. Pero él me está dando gracias por la comida, por las hojitas que yo le voy a dar hoy. Y me dijo esa voz, y ahí abajo, porque donde yo estaba se veía todo el cantón, el distrito de San Isidro y algunos otros distritos, pero se veía que hay luces preciosas. Y esa voz me dijo, y ahí abajo, muchos de mis hijos, que dicen que son mis hijos, están dormidos, porque ellos ya dejaron de confiar o de creer que soy yo el que les da el sustento, el trabajo, los clientes, que soy yo el que sostengo su empresa. Y me quedé reflexionando en esto y dije, qué tremendo. Y ese día puedo decirle, querido y querida, que Dios me habló a través de un grillo. Cuando uno anda, y nos pasa a todos, en algún momento todos vamos a andar estresados, en algún momento podemos estar con algún problema familiar, personal, financiero, en algún momento nos perdemos la frecuencia, pero cuando uno anda en la frecuencia, con la frecuencia fina, uno aprende a escuchar a Dios de tantas maneras como Dios habla. La Biblia dice que Dios hablaba en la brisa de la tarde. La Biblia dice que Dios le habló a Moisés en medio de un arbusto seco, lo que en Costa Rica diríamos un charral seco que se quemaba en el desierto. La Biblia dice que Dios le habló a través de una mula a un profeta o a un hombre. Dice que le habló a través de una mula para que este hombre corrigiera su camino. La Biblia dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Querido y querida, en este día yo quisiera
animarle, yo quisiera motivarle a que usted se dé cuenta de que Dios sigue hablando, de que Dios tiene muchos idiomas y que Dios sigue hablándonos muchas veces y de muchas maneras, pero que dolorosamente es posible que muchos de nosotros o muchos de ustedes o muchos de todos en algún momento perdemos la frecuencia de cómo escuchar a Dios y no nos damos cuenta hasta que en un programa como estos, escúcheme bien, porque le voy a decir algo muy interesante. Dice la neurociencia que uno tiene despertares en la vida y que los despertares de la vida son producto de dos cosas: o producto de una crisis o producto de haber escuchado la palabra correcta en el momento correcto. De repente muchos de nosotros o muchos de ustedes van a despertar a la conexión con Dios. Tal vez muchos de nosotros o muchos de ustedes van a decir: mire, ahora sí estoy entendiendo cómo Dios habla. O de repente Dios nos va a volver a meter en el dial, en la frecuencia, tal vez después de una enseñanza como esta, tal vez después de una dirección como esta. Porque recuerdo muy bien hace un tiempo atrás, dentro de esos conocidos, amigos que uno se va topando en la vida, gente muy querida, gente muy apreciada, conocí un tipo que le iba muy bien en los negocios. Él es una persona que trabaja con ganado en alguna parte acá de Costa Rica, y él le iba muy bien con sus negocios, tenía bastantes cabecitas de ganado, le iba bastante bien, era un hombre que tenía su buena casa, su buena finca, tenía sus buenos jugueticos, como decimos acá en nuestro país, un hombre que vivía bien, estaba joven, tenía unos 50 y pico de años, pero le iba muy bien. Y recuerdo que un día este caballero entró en una crisis de salud física y fue a parar al hospital. Estando en el hospital, dice que él quedaba viendo así para arriba porque le dijeron: no se puede mover para ningún lado, tiene que quedarse para arriba y no se puede mover. Y en una ocasión que me lo encontré por ahí, ya una vez que él había pasado esta crisis de salud, que duró mucho tiempo en el hospital y que había pasado por esta crisis de salud, me dice: Palomo, qué tremendo, ¿verdad? Porque, oiga lo que me dijo este hombre, uno muchas veces no vuelve a ver para arriba, sino hasta que está acostado en una cama de hospital. Y me dijo este hombre: qué tremendo, Palomo, porque uno menosprecia el valor de la palabra. Este hombre es católico. Se supone que pareciera que hay ríos diferentes. Yo, la verdad es que no me considero ni evangélico ni católico. Yo creo que simplemente soy un seguidor de Jesús y no tengo ningún problema con los credos religiosos. Creo que al final de cuentas Jesús no vino por ningún credo y Dios no tiene ningún credo. Y este hombre, que es católico, me decía: qué tremendo, Palomo, porque muchas veces uno menosprecia el valor de la iglesia, de la parroquia, de la palabra, de la misa, ¿verdad? De la homilía, del sacerdote. Me decía él, en el caso de muchos evangélicos, menosprecian el valor de un culto, de una noche de oración, de un día de madrugada de buscar de Dios. Y este hombre me decía, estando hoy ya en sus facultades, habiendo pasado por esa crisis, me decía: qué tremendo, porque estando en ese hospital, Dios me obligó, número uno, a detenerme. Primero que todo, me dice Palomo, me di cuenta que yo trabajaba y trabajaba y trabajaba, porque eso fue lo que me enseñó mi papá. Mi papá me enseñó que los hombres prósperos y los hombres que tienen y los hombres que logran algo son la gente trabajadora. Pero me dice él, hoy me doy cuenta que ya no necesitaba trabajar tanto, que hay temporadas para trabajar, pero hay temporadas para no trabajar tanto, no tal vez para dejar de trabajar, pero para no trabajar tanto. Me dice: yo tenía un horario como si fuera, yo no era el dueño de la finca, yo era como si fuera un peón más. Yo era el primero que me levantaba muchas veces a las 3, 4 de la mañana, era el que a veces no almorzaba, era el que a veces me tomaba un café parado sin disfrutarlo, teniendo las bolsas llenas, teniendo las cuentas del banco bien, teniendo ese buen carro que lo tenía ahí, que podía sacar el carro, poderme ir a una soda, podía sentarme tranquilo de 2, de 3, de 4 de la tarde a 6 de la tarde, comerme una buena empanada, comerme un buen enyucado, tirarme un buen cafecito, que hambrón me agarró. Tirarse aquel café en paz, me decía este hombre, y me decía, y yo no, yo estaba ahí en la finca, metido con el ganado, metido con los caballos, metido con los peones, tomándome el café en el aire, a veces medio caliente, a veces medio frío, a veces con algo para la izquierda, a veces sin nada, hasta que un día, en medio de aquel afán y aquel correr, el dolor en el estómago vino, y lo que había ahí me llevó al hospital. Me detuvo.
me di cuenta que los 3, 4, 5, 6 meses que he estado recuperándome, en los que no he podido manejar la finca como lo hacía antes, la finca no se cayó, la empresa no se cayó, el negocio siguió facturando. Y me di cuenta que yo no era tan necesario como yo pensaba. ¿A dónde me di cuenta? Dice, acostado en una cama, viendo para arriba, Dios me habló. Qué tremendo, ¿verdad? Esperemos que en su caso o en el mío, no aprendamos a escuchar a Dios a través de una crisis. Sería mejor aprender a equilibrarnos, a dejar ciertas cargas hoy que podemos, hoy que nos está llegando este mensaje. De repente este es el mensaje que Dios está usando para hablarte. No, pero el que yo veo es a Palomo. Sí, pero de repente usted no está sintonizado en la frecuencia de Dios. Recuerde, aquel hombre que iba por un mal camino, dice la Biblia, que iba con la mula y que por donde él iba se iba a encontrar con una guerra y que Dios no quería que él fuera por ese camino. Y el tipo iba con una vara y le iba pegando a la mula, pero le iba arriando a la mula. Y la mula hasta que sentía, eso dice la Biblia, esa historia está en la Biblia, búsquela. Y dice que en algún momento Dios se le manifiesta a través de la mula lo vuelve a ver, como el chiste ese, ¿verdad? Es que susto pegó ese caballo. El hombre, la mula lo vuelve a ver y le dice que no es por aquí, que es por el otro camino. Y una mula, lo que el hombre estaba viendo era una mula hablando, pero en realidad era Dios usando a la mula para poderle dar un mensaje de corrección y de vida a este hombre. Mire, cuando yo me di cuenta de ese pasaje bíblico y que tenía muchas dudas de asumir esta posición como guía espiritual, como mentor espiritual, en el algor donde yo me muevo, como me dicen, como pastor, ¿verdad? Que no me gusta mucho eso, pero como mentor o como guía. Y cuando yo estaba con esos pleitos y yo escuché que Dios usó una mula para dar un buen mensaje, yo dije, caramba, pero si Dios usó una mula para dar un mensaje de fe, de esperanza, de vida, de dirección, bueno, pues me puede usar a mí. Y yo no sé si este día en que estás viendo esta palabra, tú me ves a mí y dices, es Palomo, el mismo Palomo, el payaso de siempre, el maestro que juega el pastor, ese maestro que juega el profeta. Hijo, y si yo soy la voz de Dios hoy, a través de una mula, a través de un caballo viejo, a través de... Dios habla muchas veces de muchas maneras. ¿Qué tú sabes? Que yo sea hoy, este día, la última advertencia de Dios de ponte a frecuencia, vuelve a la misa, vuelve al culto, vuelve a conectarte con Dios, vuelve a la Biblia, vuelve a las oraciones, vuelve a levantarte de madrugada. ¿Qué tú sabes? Que yo soy el último mensaje de Dios y que el próximo mensaje que venga para tu vida sea a través de una crisis. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. De la misma manera, tú y yo podemos comunicarnos con Dios de muchas maneras. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 21 verso 17, escucha esto qué bonito, dice, pero Dios escuchó la voz del niño. Esto fue una historia donde una mujer es echada de su casa. Ella se va con un hijo, con un niño, aproximadamente 12 años, y estando ella en el desierto, no pudiendo o no teniendo agua y no teniendo recursos para sobrevivir un día más, ella deja al niño allá como metido debajo de un arbusto, porque ya no tiene comida, ya no tiene agua. Ella sabe que están en el día M, el día de la muerte. El día donde ella va a morir, o muere el hijo primero, o muere ella primero. Ella deja a su hijo a unos 50 metros, ella se aleja de ese lugar. Y cuando ella se echa a llorar porque su hijo está agonizando de sed y de hambre, dice la Biblia, pero Dios escuchó la voz del niño. Pon atención. Y el ángel de Dios bajó desde el cielo y le dijo a la mamá, escuchó la voz del niño y le dijo a la mamá, ¿qué te pasa? No te asustes. Escucha, Dios allá en el cielo, el niño en el desierto, Dios en el cielo,
el niño en el desierto, Dios le dice, el ángel, Génesis capítulo 21, verso 17, Dios ha escuchado el llanto del niño. Tremendo. Dice Génesis 21, 17, pero Dios escuchó la voz del niño. Hay una versión bíblica que dice, pero Dios escuchó, ojo, las palabras del niño. Eso dice una versión bíblica. Dios escuchó las palabras del niño. Pero más adelante dice, porque no temas, no te asustes. El ángel le dice a la mamá, Dios ha escuchado el llanto del niño. Así como Dios habla muchas veces y de muchas maneras, yo le voy a enseñar en este estudio bíblico, en esta segunda y posiblemente en la tercera parte, le voy a enseñar que usted y yo también podemos comunicarnos con Dios. Que la religión, tanto católica como la evangélica, la religión islam, la religión de los judíos, la religión del budismo, todas las religiones, discúlpeme y con todo el respeto que se merecen, todas las religiones del mundo que creo que tienen una buena intención, pero las religiones lo único que hicieron fue llenar nuestra cabeza de ideas preconcebidas y en muchas veces ideas manipuladoras de cómo es que Dios habla o cómo es que yo le tengo que hablar a Dios. Muchas veces me dijeron, es que para hablar con Dios se necesita, no sé si ha visto ese un famoso video de un niño que llega delante de su papá y le dice, oh excelentísimo Padre, eres bendecido Padre mío, eres respetado mi papá, y el papá se queda viéndolo como diciendo, ¿y usted qué le pasa? Y le dice, no es que, le dice el chiquito al papá, es que estaba viendo o estaba tratando de llegar a ti como tú le llegas a Dios. Y el papá le dice, pero tú no me tienes que decir eso, yo soy tu papá. Bueno, y el niño le dice al papá, bueno, tú tampoco cuando vas delante de Dios deberías ir con tanto liturgia y tanto ritual, porque al final de cuentas Él es tu papá. Y entonces la religión nos enseñó cosas como liturgias que son importantes o que son parte de un credo, pero que esas liturgias muchas veces fueron paredes que lejos de acercarnos a Dios nos alejaron de Él. Muchas veces nos enseñaron a venir delante de la presencia de Dios con ese modelo religioso. Oh Padre Celestial, te doy las gracias en este día, límpiame de todo pecado. Oh Padre Eterno, yo te doy gracias porque eres exaltado. Y entonces nos enseñaron que para hablar con Dios había que entrar en un modelo ahí de exaltaciones, de títulos. Y muchas veces, cuando alguien viene conduciendo el auto después de un día muy cargado, cuando una mujer regresa a casa o cuando una mujer por la noche está esperando a su marido que no volvió porque tal vez anda en una semejante borrachera, o está esperando a un hijo que anda en drogas, o tal vez un papá un hombre que se quedó sin trabajo y que sabe que está a 2 días de que vengan los cobros, de perder la casa, y muchas veces no hay, déjeme decirle algo, y hasta siento así como un poder de Dios en este momento, porque muchas veces no hay ganas de levantarse, no hay ganas de levantar las manos, no hay ganas de decir, oh Dios, excelentísimo Padre, te doy gracias, porque no se siente, porque no es verdad. Porque uno no le habla a un amigo, uno no llega donde un amigo y le dice, oh queridísimo doctor, doctor de doctores, profesional de profesionales, amigo, mira, estoy aquí. No, uno llega y simplemente saluda, se siente y habla. No se trata de perderle el respeto a la presencia de Dios, no se trata de perder esa reverencia que debe tener uno a la presencia de Dios, pero sí se trata de botar ciertos modelos religiosos que lejos de acercarnos a Dios nos han alejado, porque la Biblia a mí me dice que el niño no está cantando, el niño no está adorando, el niño no está danzando, el niño no está diciendo palabras excelsas, el niño está llorando. Muchas veces esa mujer, vuelvo y reitero, que espera a su marido con lágrimas, o esa mujer que recibió una mala noticia de algo que pasó y que sus lágrimas cayeron. Muchas veces esas lágrimas que pasaste en el tiempo del COVID, o muchas veces esas lágrimas, mi querido amigo, que sabes,
que sabes que no vas a poder salvar la casa, o que no vas a poder salvar el auto, o que te quedaste sin el recurso, y esas lágrimas que caen por nuestras mejillas, dice la Biblia, son el lenguaje como nuestra alma muchas veces se comunica con Dios. Habiendo hablado Dios muchas veces y de muchas maneras, tenemos que sacudirnos de la religiosidad. Nos está matando la religiosidad. La religión, lo único para lo que ha servido es para separar familias, para separar amigos. La religión lo único que ha servido es, lejos de acercarnos a Dios, nos ha alejado de Dios. Pero no solo nos ha alejado de Dios. No, yo con ese maya no ando porque es evangélico. No, yo con ese no ando porque es católico. No, yo con ese no ando porque es musulmán. No, yo con ese no ando porque ese judío. No, yo con ese ando porque anda con unas varas raras ahí del budismo. La religión es lo único que han hecho es separarnos al hombre. La religión es lo único que han creado son guerras en la historia de la humanidad. ¿Qué le parece si vamos levantando una nueva generación de hombres y mujeres? Mindset. ¿Qué le parece si hacemos un mindset en nuestra cabeza, un reseteo? Y vamos botando algunas murallas religiosas que, lejos de unirnos, nos han separado. No solo entre nosotros, sino también entre nosotros y Dios. Habiendo hablado Dios muchas veces y de muchas maneras, Dios sigue hablando en este tiempo, Hebreos capítulo 1. Pero usted y yo tenemos también que aprender a cómo comunicarnos con Dios y entender que no solamente bajo esa liturgia, que muchas veces lo dudo, se le puede hablar a Dios. Hoy le acabo de decir que Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Sí, que no escuchamos porque muchas veces andamos en una frecuencia incorrecta, también. Pero número 3, hoy comencé a decirle que no solamente de palabra y de boca, no solo con palabras bonitas y palabras excelsas, muchas veces también a través de nuestras lágrimas, cuando no hay sentimiento de nada, cuando no hay ganas de nada, a través de nuestras lágrimas muchas veces estamos dándole nuestra mejor adoración o nuestra mejor oración. Qué bueno que está con nosotros en este día, qué bueno que está con nosotros recibiendo esta palabra. Yo espero de verdad que esta palabra sea de muchísima bendición en su vida, que le ayude a equilibrar la frecuencia que ha perdido delante de Dios y que usted pueda volverse a conectar con esa presencia de Dios en medio de sus pecados y de su humanidad. Qué bueno que Dios pueda usarnos para hacer simplemente un canal de bendición. Esto no es religión, esto es espiritualidad. Y espero que esta herramienta que le estoy poniendo hoy sea de mucho beneficio y de bendición en su vida. Vamos a quedar con una tercera parte porque yo quiero hablarle de por lo menos 2 o 3 maneras más como usted no solamente puede escuchar a Dios, sino también cómo usted puede comunicarse con Dios. Dios le bendiga, un abrazo fuerte, deseo que le vaya muy bien en estos días, que esté lleno de salud, usted, su casa, su familia, que las puertas de las bendiciones se le abran y como tenemos un refrán en casa acá en la comunidad Martillo de Guerra, comunidad de fe, nos vemos en la cima.